Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Hay una virtud que debe estar ejerciendo en nosotros todo el tiempo, a través de la cual nosotros podemos agradar a Dios. ¿Quién me la sabe decir? La virtud a través de la cual nosotros podemos agradar a Dios. A ver, la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted se ha puesto a pensar en si usted ha crecido en la fe en Cristo Jesús. Ustedes sí han crecido en la fe, o sea que ese crecimiento tiene que ser notable. El tema que les quiero presentar hoy y durante otros domingos, como hasta abril, si Dios quiere, si Dios me da la vida y salud, hoy lo he titulado ¿qué tan notable es el crecimiento de nuestra fe? ¿Qué tan notable es el crecimiento de nuestra fe? Amados hermanos e iglesia, antes de desarrollar este mensaje, me propongo romper los esquemas a los que estamos acostumbrados, al menos por hoy, y desarrollar una sencilla dinámica. Esta dinámica consiste en preguntarles quién de los escritores del Nuevo Testamento, según usted, tuvo los escritos más extensos. Para ello, voy a invitar a mi hermano Juan Pablo y él nos va a ayudar con esta dinámica. Gracias, pastor. Señor Jesús les bendiga, amada iglesia. Bueno, para este momento vamos a escanear un código QR desde sus celulares, lo van a tener en las distintas pantallas y varios de los muchachos del equipo de comunicaciones van a estar sobre todo en la parte de atrás para que ustedes alcancen a leer ese código. Como son distintos los celulares, la manera más sencilla de leer un QR es abra la cámara como si fuera a tomar una foto y póngala cerquita al QR que van a estar observando. Por el lado de allí está Juan David, álcele la manito si ustedes necesitan, o en el lado de allí está Jonathan. ¿Qué va a suceder? Los que ya van a ir ingresando, se les abrirá en pantalla una encuesta, es una sola pregunta. Bueno, tenemos ya un buen número de votos, 55 en este momento. Pasémoslo, Robinson, por favor, al otro tipo de gráfica, al gráfica de barras, para que observemos el porcentaje desde allí. Vamos entonces dando respuesta al voto que nos arrojaron, pastor, la dinámica, ¿sí? ¿Ya terminaron todos? ¿Ya votaron todos? Yo creo que aquí en el salón, por allí está el hermano Bernardo. Un minutico más para que no se queden sin participar, mis amados hermanos, porque el tiempo va corriendo también. Ahora tenemos las 9:20 en la mañana. Atentos si en las redes algunos de los hermanos nos escriben por el canal de YouTube para que también les ayudemos a ellos. Listo, por allí el sector listos, por aquí también. Aquí bueno, ya estamos, creo que estamos listo. Ya resolviendo el de Bernardo. Bueno, ¿sí? Ok. Bien, entonces vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿quién de los escritores del Nuevo Testamento, según usted, tuvo los escritos más extensos? La primera respuesta era Pablo, la segunda Lucas, la tercera Juan o la cuarta ninguno de los anteriores. Pablo, el 69% de los votos de 68 que han alcanzado a responder, el 69 en este momento dicen que Pablo, ¿bien?
El 7% dicen que Lucas, ¿bien? Y el 21% Juan. Es decir, hay una alta inclinación a que ya el 70% hemos alcanzado, que es Pablo, quien ha escrito los textos más extensos en la Biblia o en el Nuevo Testamento. Bien, Gracias. Muchas gracias, con gusto, mi hermano pastor. Juan Pablo. Si algo te necesito, te busco. Muchas gracias. Bueno, veamos nuevamente los porcentajes, por favor. Según ustedes, ¿quién es el ganador de esta encuesta? Gracias a Dios no estamos eligiendo un sucesor para el presidente actual, porque si no, hubiera ganado el que no es. Hoy todos perdieron. ¿Cómo? La mayoría perdieron. ¿Quiénes ganaron? Volvamos otra vez. Ya, desapareció. ¿Recuerdan el porcentaje? Muy bien. Les voy a dar estas estadísticas, mis amados hermanos, y ahí sacamos la conclusión. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el escritor? Ya, espérame, porque voy a dar unas estadísticas, porque ya averiguaste la inteligencia artificial seguramente, y claro, no, la idea era votar aquí sin inteligencia artificial. No me gusta la inteligencia artificial para estos menesteres de mensajes y de la Biblia y demás, porque eso de todas maneras está infestado de errores. Entonces saquen ustedes conclusiones. Hablemos de uno de los candidatos, Lucas. Él escribió su evangelio. Su evangelio tiene 24 capítulos y un total de 1151 versículos. También el médico Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, que tiene 28 capítulos y 1007 versículos. Luego tenemos el total de los versículos escritos por Lucas, 2158. Pasemos ahora con el apóstol Pablo. Escribió 13 cartas. La primera, la carta a los romanos, que tiene 16 capítulos con un total de 433 versículos. Luego escribió la primera epístola a los Corintios, que tiene 16 capítulos con un total de 437 versículos. En su orden, segunda a los Corintios, que tiene 13 capítulos con un total de 257 versículos. Luego escribió Gálatas, que tiene 6 capítulos con un total de 149 versículos. Luego escribió Efesios, que tiene 6 capítulos con un total de 155 versículos. Luego escribió Filipenses, o por lo menos no es que los haya escrito en ese orden que les estoy diciendo, sino que así aparecen en el canon bíblico, en ese orden. Luego viene Filipenses, tiene 4 capítulos con un total de 104 versículos. Luego aparece Colosenses, carta a los Colosenses, tiene 4 capítulos con un total de 95 versículos. En octavo lugar escribe primera a los Tesalonicenses con 5 capítulos y 89 versículos. En segundo lugar, o viene segunda a los Tesalonicenses en noveno lugar con 3 capítulos y un total de 47 versículos. Luego viene primera a Timoteo en décimo lugar, que tiene 6 capítulos con un total de 113 versículos. Sigue segunda a Timoteo en el lugar 11, en un décimo lugar, tiene 4 capítulos con un total de 83 versículos. Luego viene Tito, que tiene 46 versículos. Luego viene Filemón, que tiene solo un capítulo con un total de 25
versículos. En total, 2023 versículos. Luego viene Juan, que escribió 21 capítulos de su evangelio, que tiene 879 versículos. Su primera epístola, que tiene 5 capítulos con 105 versículos. Luego viene segunda de Juan con 1 capítulo y 13 versículos. Luego viene la tercera epístola o carta de Juan con 15 versículos. Y luego viene Apocalipsis con 22 capítulos y 404 versículos. En total, 1416 versículos. Ahora la pregunta, ¿quién es el mencionado aquí, de los mencionados, que tiene mayor extensión de escritos en el Nuevo Testamento? El evangelista Lucas. Ahí tiene usted. Lucas tiene un total de 2.158 versículos. Luego aparece Pablo con 2.023, ese no es el año, sino 2.023 versículos. Y en tercer lugar, Juan con 1.416 versículos. La dinámica aquí es, ¿quién es el ganador? Si fuéramos a elegir hoy, ¿quiénes votaron por Lucas? Levanten la mano. ¿Y por Pablo? La inmensa mayoría. La estadística sí nos lo dice. Sobre los escritos de Lucas, me propongo, con el favor de Dios, y como les había compartido anteriormente mis hermanos, trataré de traerles estos mensajes. ¿Por qué Lucas? Y vamos al capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, versículos 1 al 19. Lucas 1, 1 al 19. Dice la palabra del Señor. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también, dice Lucas, decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Ahí tenemos dos imposibles. Ella no era estéril, no podía quedar embarazada y a su vez ambos eran muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor.
no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pastor. Hemos leído tu palabra, Señor. Al leerla se vuelve muy emocionante encontrar en ella tanta verdad. Toda ella es verdad. Todo sucedió tal como fue narrado. Y tu Espíritu nos ha dado testimonio a nosotros para creer y no poner en duda ninguna de las palabras que allí tu Espíritu le inspiró a Lucas para que escribiera. Al acercarnos hoy al escuchar este mensaje, queremos suplicarte, aumenta nuestra fe. Permite que toda nuestra atención esté puesta en esta enseñanza y que podamos escuchar a tu mismo Espíritu hablándonos, para que en nuestro interior seamos renovados, para que seamos confrontados, para que seamos llevados una vez más al arrepentimiento y nos volvamos a ti. Tu palabra asegura que tú sabes quién tiene fe y quién no. Tú observas la cantidad de fe que hay en nosotros. Seguramente hoy, al ser confrontados por tu palabra, nos daremos cuenta que nos falta fe. Pero te pedimos, así como lo hizo el padre de un hijo que estaba siendo atormentado por un demonio, por favor, aumenta nuestra fe. Ya que esta fe aumenta por escuchar el mensaje, la palabra de Dios, y el mensaje que se escucha es la palabra de Cristo, nos disponemos a escuchar tu voz. Haz tu obra en nosotros, nos entregamos a ti. Oro a ti, mi Padre, en el precioso nombre de Jesús el Señor, y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, pastor. Amén. Entonces, Zacarías, de quien hemos leído hoy, era un anciano ya, la palabra lo dice. Solamente como una precisión, en Israel había sumo sacerdote y había muchos sacerdotes que ministraban en la presencia del Señor. El sumo sacerdote en hebreo es Cohen Hagadol y ese estaba en cabeza del hombre que por dinastía seguía su turno. Empezó desde Aarón y siguió por muchas generaciones hasta llegar a los corruptos saduceos Anás y Caifás, suegro y yerno que se turnaban el puesto para no soltar a los sucesores de ellos, para no darle la oportunidad. Y había muchos Cohen como Zacarías. De eso les voy a hablar mucho más adelante en otros mensajes, porque era muy remota la posibilidad de que ellos pudieran servir adentro en el santuario, quemando el incienso y presentándose delante del Señor en oración. Hecha esta precisión, quiero que nos traslademos por un momento a Belén. ¿Dónde nació el Señor Jesús? ¿A dónde? En Belén de Judá. Hay dos Belén en Israel. Uno, Belén de Zabulón,
allá en Galilea, y otro, Belén de Judá, en Judá. Para que no entremos en confusiones, porque ha habido muchos errores que atribuyen que Jesús nació en Galilea, en Belén de Zabulón. No, él nació en Belén de Judá porque él era de la tribu de Judá, nunca de la tribu de Salomón. ¿Cómo? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? Belén de Zabulón. No nació Jesús en Belén de Zabulón. Y aunque allá pasó la mayor parte de su tiempo en Galilea, él era judío de la dinastía de David. Por eso la palabra del Señor dice que la salvación viene de los judíos. Yo creo que ustedes son muy amigos de los pesebres. Unos dicen que eso es idolatría, otros dicen que qué tan tierno, en fin. Ha habido diversas opiniones con respecto al pesebre. Yo no los quiero conducir hoy al pesebre. De hecho, no estamos ni siquiera en la época de Navidad. Pero ustedes saben que nosotros como hijos de Dios hemos aceptado que Dios se hizo hombre y que por medio de ese bebé que nació en Belén ha venido a redimirnos. La niñez, la infancia y la edad muy temprana del Señor Jesús es como la de cualquier bebé. Una de las manifestaciones que tienen los seres humanos o tenemos los seres humanos al momento de nacer, ¿cuál es? ¿Cuál es? Llorar. Venimos de la oscuridad y ahora estamos viendo la luz. O sea que Jesús, recién nacido, seguramente lloró. Y antes de que el mundo escuchara el primer llanto del Señor Jesús, y mucho antes también de que tomara el aliento de vida aquí en la tierra, Dios en su infinita misericordia ya nos estaba demostrando su providencia salvadora a los que la necesitábamos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto es lo que nos está narrando el evangelista Lucas en su evangelio. Aquí él nos está dando una evidencia indiscutible de la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad de Dios se manifestó en primera instancia a un humilde sacerdote llamado Zacarías. ¿Por qué la fidelidad de Dios? La fidelidad que Dios mostró a este siervo humilde es la misma fidelidad que usó para revelar el regalo de su Hijo, y es la misma fidelidad que Dios nos está brindando, nos está ofreciendo, nos está entregando hoy. Un autor del Nuevo Testamento, que ya lo vimos, que es el evangelista Lucas, él era médico. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. No era judío, por lo tanto era un incircunciso. Este hombre, comprobado ya, escribió la mayoría del texto del Nuevo Testamento, y ese texto lo escribió en dos grandes tomos o libros, como usted los quieran llamar. Su nombre, como lo acabamos de ver, es Lucas. El primer volumen, el primer tomo o el primer libro de una serie de esta serie de dos se llama El Evangelio de Lucas, y el tomo 2 es el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, como los quiera llamar también. Solo en ese volumen de 2 tomos, ahí tenemos el 25% del contenido del Nuevo Testamento que fue escrito por este médico creyente. O sea, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles
ya consta o contiene el 25% del Nuevo Testamento, o sea, una cuarta parte del Nuevo Testamento. Quien haya leído el libro de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí ya ha leído el 25% del Nuevo Testamento. ¿Cuánto hubiéramos querido, estuve a la expectativa de esta campaña que iniciaríamos el 1 de marzo para leer todo el Nuevo Testamento durante el mes de marzo? Pero estos afanes, estos ires y venires, hizo que no despertara mucho interés en los hermanos en la iglesia, que empezara a decir, quiero hacer este reto. Pero pastor, está vivo ese reto. Y yo te propongo que lo hagamos para el mes de mayo. Vamos a hacer una campaña incisiva. ¿Cuántos quieren leer el Nuevo Testamento en un solo mes? Dele gloria a Dios por el Nuevo Testamento. Dele gloria a Dios por el Antiguo Testamento. Dele gloria a Dios por la palabra de Dios. Dele gloria a Dios por este libro. Esta es la palabra escrita de Dios. Y estos dos libros, hablo del libro de Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles, fueron escritos para un funcionario muy importante del Imperio Romano llamado Teófilo. Mire la forma como el médico, cómo lo trata usted el paciente cuando el médico, cuando usted llega como paciente a consultar. No, quiero decir, ¿cómo lo llama? Los médicos le dicen a uno por el nombre. Y uno, ¿cómo les dice a ellos? Doctor, doctora. A veces impulsados por el miedo, pero igual el respeto por ellos. Cuando usted tenga a alguien que posea una dignidad, sea el médico, el abogado, el ingeniero, el pastor, llámelo por su rango de honor. Doctor, ¿cómo está? Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Le aseguro que usted hace ese ejercicio y la presión se le baja un poquito antes de contarle al médico a qué fue a consultar. Pero Teófilo aquí nos está dando una lección muy importante. Y es que él está reconociendo, Lucas nos está dando una lección muy importante porque él está reconociendo que Teófilo es una persona supremamente reconocida, porque él se refiere a él como excelentísimo. O también se puede expresar en otras versiones de la Biblia su excelencia. Ese es el mismo término que Pablo usó, y estas notas, estas citas bíblicas, usted las puede tomar al margen. Pablo citó esto en dos episodios que nos lo narra el mismo Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, y versículo 3, y en Hechos 26, versículo 25. Luego, en el que conocemos como el segundo libro, Hechos de los Apóstoles, Lucas escribe en el capítulo 1 y versículo 1 de la siguiente manera. O sea, ¿cómo arranca Lucas? Excelentísimo Teófilo. Aquí dice, Teófilo, ¿qué quiere decir Teófilo? Amigo de Dios. Eso es lo que quiere decir Teófilo. Por lo tanto, aquí puede haber muchos Teófilos. Gracias, Pablito. Pregunto, ¿cuántos Teófilos hay aquí? ¿Cuántos Teófilos hay aquí? ¿Cuántos Teófilos hay aquí? Quiero decir, ¿cuántos amigos de Dios hay aquí? O sea que esto es para ustedes también. Y dice, Teófilo, en mi primer libro, ¿sí? En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué relató Lucas a Teófilo? Todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar.
Y a partir de ese punto, este segundo tomo, el Evangelio de Lucas, revela los detalles de la llegada del Espíritu Santo, la creación de la era de la iglesia y las primeras actividades de los apóstoles. Volviendo al Evangelio de Lucas, al comienzo de esta serie de 2 libros, Lucas le dice a Teófilo exactamente cuál fue el motivo que lo llevó a él a escribir Lucas, Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Y en el versículo 1 de Lucas dice de la siguiente manera, vamos a leer hasta el versículo 3. Muchas personas, miren lo que había pasado, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, o sea, que lo vieron, que fueron los primeros discípulos. Versículo 3. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también, dice Lucas, decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué estaba buscando Lucas con estos escritos de Lucas, del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles? El versículo 4 nos lo va a decir, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando usted tenga dudas o esté titubeando en su fe, busque la palabra del Señor, porque aquí le quedan despejadas sus dudas. Mire lo que Lucas le está diciendo a Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. ¿Ustedes creen que todo lo que está escrito en la Biblia es veraz? ¿Sabe por qué es veraz? Porque la Biblia dice, sea Dios veraz. O sea, que habla la verdad y todo hombre mentiroso. Y si esta es la palabra escrita de Dios, entonces aquí no hay lugar ni a contradicciones, a dudas, ni a mentiras. Esta es la verdad de Dios escrita para cada uno de nosotros. Ame su Biblia, estudie su Biblia. Cuando nosotros nos metemos en esta historia, nos damos cuenta de que Lucas fue compañero de viaje misionero del apóstol Pablo. Y esto usted lo puede hacer evidente porque lo que acabo de leer es en realidad una larga oración. Hablo desde el punto de vista gramatical, así como Pablo nos suele acostumbrar a sus dichos, a sus escritos. Él tenía oraciones muy largas, repito, desde el punto de vista gramatical. Y cuando usted lee los primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas, puede notar de que Lucas también estaba aprendiendo de Pablo a dar por medio de expresiones, de oraciones muy largas, el sentido de algo que quería decir. Aquí la palabra clave de esta declaración que tiene como propósito y que escribe el doctor Lucas es que tengamos certeza, mis amados hermanos. Porque él está diciendo, para que conozcas bien, para que sepas, para que estés convencido, para que no tengas duda, porque vas a estar aprendiendo la verdad precisa de todo lo que quieres saber. Porque he visto que tú tienes sed de tener la certeza de las cosas que ya te habían enseñado. O sea, a Teófilo ya le habían enseñado, pero Lucas le va a escribir el libro de él, el Evangelio, y también el libro de los Hechos, para que él reconfirme todo lo que ya había oído. Es decir, lo que Lucas le está diciendo a Teófilo es, excelentísimo Teófilo, yo quiero que tengas la certeza y que entiendas bien y que comprendas con seguridad el Evangelio.
Una de las responsabilidades que tiene el pastor del siglo XXI, que debe ser la responsabilidad que han tenido los pastores durante el curso de la historia, es que se enseñe la palabra del Señor tal como está escrita. No salirnos del marco bíblico, eso es responsabilidad pastoral. Entiendan, hermanos, que cuando el Señor Jesús dijo, tengan cuidado, no se dejen engañar, es porque iban a surgir, y efectivamente surgieron, muchos engañadores que están distorsionando la verdad de Dios y están llevando a muchos a los errores, al conformismo espiritual, a abandonar inclusive los caminos de Dios, a darle la espalda a aquel que nos dio la salvación. Yo personalmente creía que esto era una maravillosa coincidencia, que el nombre de este hombre sea Teófilo, que significa amigo de Dios. Pero la verdad de este pasaje creo que debe ser aplicable a cada uno de ustedes. Desde el primero que creyó en el Señor Jesús hace 2000 y pico de años, hasta el último que está recibiendo a Jesús el día de hoy, en este mismo minuto, en este mismo segundo, que está confesando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es para todos los que creemos en Jesús. ¿Qué busca Lucas? ¿Qué busca Dios a través de estos escritos? Que cada uno de nosotros, que por la fe en Jesucristo, ahora no solo somos hijos de Dios, sino que también somos amigos de Dios. Amigo de Dios es aquel que le cree a Dios. Ustedes ahora son mis amigos porque han escuchado y han aceptado lo que les he hablado, dice el Señor Jesús. ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí? ¿Cuántos Teófilos hay aquí? ¿Qué más se propone Lucas, el médico? Que el creyente, que usted, que yo, el que acaba de llegar, que el que creyó hace 2000 y pico de años, desarrolle estos fundamentos de la fe, pero también eche mano de la evidencia para fortalecerla durante estos tiempos inciertos, tiempos caóticos, tiempos peligrosos, tiempos malos, estos tiempos que estamos viviendo en medio de una cultura abierta y descaradamente anticristiana. Aquí no espere usted que lo metan al horno calentado 7 veces. No espere usted que lo tiren al foso de los leones como para decir, he tenido una prueba. La fe de nosotros está siendo probada, mis amados hermanos, por medio de todo lo que estamos viviendo, oyendo y viendo en esta cultura anticristiana. Porque no es extraño que muchos creyentes, a mí me lo han dicho, pastor, sí será cierto, esas historias sí serán, eso será una épica, vamos a investigar a Esopo más bien, a ver si de pronto él nos dice por medio de una poesía qué es, si eso es cierto o no es cierto, que hubo tantas matanzas, que hubo tantas guerras. Si será cierto que Jesús nació de una virgen, si será cierto que él hizo milagros o serán metáforas. Si está escrito en la palabra de Dios, es de creerlo. Y eso tiene que ser un sustento fundamental que desarrolle esa evidencia bíblica, que desarrolle nuestra fe en un mundo que quiere arrebatarnos la creencia en el único Dios verdadero. Así que, mis amados hermanos, hoy es muy importante que prestemos atención a lo que aquí dice Lucas, porque él dice que ha examinado testimonios, ha entrevistado testigos fidedignos, que él ha revisado las notas de una manera muy minuciosa
de esas entrevistas que él ha hecho con los apóstoles y también con decenas o cientos de creyentes que vieron al Señor Jesús, que caminaron con él, que lo oyeron predicar y que lo vieron realizar milagros. No hay noticia más creíble que aquella que dan testigos oculares y que la dan sin ningún temor a lo que pase a causa de su testimonio. No eran como los medios de comunicación hoy, que están creyendo todo lo que les dicen y se levantan falsas historias que están dañando la reputación de muchas personas. De hecho, cuando el evangelista Lucas dice que buscó la información de estos testigos, que fue, los entrevistó, que fue y habló con ellos, que se sentó con ellos, esos que vieron desde el principio las cosas con sus propios ojos, él utiliza una palabra que no se encuentra en ningún lugar del Nuevo Testamento. La palabra griega es autóptes. Autóptes, de la que sacamos nuestra palabra autopsia. ¿Han oído la palabra autopsia? Al fin y al cabo, no me atrevería a decir cuántas veces como médico Lucas tuvo que realizar autopsias, que no siempre significa investigar a los muertos. Autopsia también es investigar, examinar, inquirir, consultar, averiguar. La autopsia no se circunscribe solamente a buscar, investigar la causa por la cual una persona murió. Lucas era definitivamente un investigador de su tiempo. Y esto me permite a mí atreverme a decir que Lucas, más que médico, era un experto científico investigador. Y aquí sí lo vamos a decir el doctor Lucas, porque él está examinando cuidadosamente el registro histórico. Él está recopilando, él está ordenando, él está sistematizando. No imagino a Lucas con un computador hoy día. ¿Cómo haría su tarea? Porque él lo que buscaba era darnos datos precisos. A Teófilo en su momento, pero a nosotros también hoy, de todos estos hechos históricos que él estaba viendo o que estaba averiguando. Escuchen, mis amados hermanos, el cristianismo nunca ha dicho, aquí nunca hemos dicho, los pastores nunca lo hemos dicho, cierre los ojos, iglesia, y deje pensar y trate de creerlo. Deje de pensar y trate de creerlo. Nunca lo hemos dicho. Por eso nos ocupamos en enseñarle la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír. Investigamos, averiguamos, nos cuidamos de no traerles el más mínimo error, y de ahí que no nos salimos del marco bíblico para traerles las enseñanzas a ustedes. El cristianismo entonces, o al menos nosotros aquí no les estamos diciendo, hey, cierren los ojos, sean como la diosa Temis, véndense los ojos y para que no vean las realidades y traten de ser lo más imparciales posibles. No, aquí les decimos, comprueben las evidencias, analicen estos informes de la autopsia cuidadosamente, háganlo. Lucas nos está diciendo, miren a este hombre, a Jesús, mírenlo desde el nacimiento, mírenle su vida, mírenle su muerte, mírenle su resurrección, mírenlo en toda su perfección, mírenlo en toda su gloria. Y cuando usted lo mire, crea en él. Este Jesús del cual está hablando Lucas y por supuesto los otros evangelistas, es el que hace aproximadamente 2000 años, año más, año menos, vino a este mundo caótico, a este mundo
que estaba condenado y estaba bajo la ira y el juicio de Dios. Exalte a Jesús en esta mañana. Ningún otro lo podía hacer. De ahí esa seriedad, esa objetividad con la que Lucas nos está escribiendo. Precisamente en el capítulo 19 de Lucas, versículo 10, hay una expresión que usted no puede olvidar, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo que se iba a perder, sino lo que se había perdido. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había posibilidad de salvación. ¿Por qué no había posibilidad de salvación? Porque no había perdón. ¿Y por qué no había perdón? Porque no había arrepentimiento. ¿Y por qué no había arrepentimiento? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Francamente, hermanos, mientras preparaba este mensaje, tuve ciertos momentos de quebranto. Aún estoy. Porque yo no podría pensar en un mejor momento como hoy para examinar las verdades sobre Jesucristo, sobre el Evangelio de Cristo y sobre las declaraciones de Cristo. No hay mejor momento. Hoy es el día para que hagamos esta tarea. En estos días repletos de caos, repletos de desorden, cuando la sociedad está haciendo ingentes esfuerzos por todos los medios a través de tendencias y de movimientos como el progresismo, como el feminismo y como todo lo que esto conlleva, están haciendo ingentes esfuerzos por borrar el verdadero Jesús, al Dios hecho hombre, de las páginas de nuestro mundo. Dejemos que este relato del Evangelio haga lo mismo que en los cristianos del principio de la iglesia. Que este relato del Evangelio nos renueve, nos revitalice, que nos refresque y que refresque nuestra fe, pero que también la fortalezca, la fe en el único Dios verdadero, porque valga la pena preguntarnos a estas alturas del tiempo, iglesia, ¿qué tan notable es el crecimiento de nuestra fe? Después de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios ha evidenciado, de toda esta entrega en estos magníficos libros, lo que hemos leído en las Sagradas Escrituras, realmente sí hemos crecido en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted ha crecido en la fe, se debe dar cuenta que hay una promesa, un regalo de parte de Dios para el que cree, que para el que cree todo le es posible. Ahora, para hacer eso, uno pensaría que Lucas se empaparía inmediatamente en la narración del nacimiento de Jesús. Pero el doctor Lucas, como excelente científico de la medicina, ha aprendido algo muy importante y es a no tener afanes. Acaba de morir un hombre que fue aplaudido, pero que fue criticado, el doctor Elkin Patarroyo. Pero también murió un investigador muy importante, el doctor Arroyave, con respecto al Alzheimer. Oí más del doctor Patarroyo que el doctor Arroyave, el que investigó el tema del Alzheimer. Y lo que pude oír y lo que pude leer es que este hombre prácticamente hasta el final de sus días estuvo investigando de manera minuciosa para traernos alivio y salud. Hermanos,
Para mí, y esto puede que despierte críticas, pero para mí, un médico es la extensión del ministerio de Jesús sanando nuestras enfermedades. Por eso Lucas va a escribir este libro, el más largo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el primero nos va a presentar a dos personas que tenían todas las razones para estar cansados, para estar agotados, para estar rezagados, para estar escépticos en su fe, para decir, yo ya no quiero saber de iglesia, yo ya no quiero saber de templo, no me interesa ir a quemar incienso, no me interesa nada de Dios, porque a nosotros se nos ha agotado la vida esperando. Nos va a escribir de dos personas que están derrotadas, aparentemente, que están desanimadas. Y la verdad, ellos estaban un poco desanimados. Hablo de Zacarías y Elizabeth. Pregunto, ¿cuántos están desanimados hoy en la fe? ¿Cuántos creen que ya no hay posibilidades para usted? Con Dios todo es posible, aunque el mundo se esté desmoronando. Porque aunque esta cultura y el contexto de lo que estamos viviendo entre el primer siglo y este siglo XXI han cambiado, las verdades bíblicas que desarrollan la certeza de nuestra fe no han cambiado en absoluto, porque el Señor lo dijo muy claramente: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Permítanme, hermanos, llevarlos a través de esta sección inicial del libro de Lucas, señalando al menos 3 verdades inmutables. Esto lo vamos a hacer en próximas ocasiones. Al expresarles o exponerles estas 3 verdades inmutables, lo que me propongo es fortalecerlos a ustedes en la fe en el único Dios verdadero, para que usted este año, mientras busca el reino de Dios y su justicia, sea renovado, sea refrescado y crezca en la fe. La primera verdad: aun cuando el soberano Dios parece para muchos insignificante, Él no ha perdido ni perderá su soberanía. En 15 días, entonces, veremos con el favor de Dios la soberanía de Dios. ¿Puede usted colocarse de pie, mi amado hermano? Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.